Nunca imaginé que el día más feliz de la vida de mi hijo se convertiría en la peor humillación de la mía. Todavía puedo sentir el temblor en mis manos cuando sostuve aquel pequeño bolso color crema, el mismo que había usado en el bautizo de mi nieta. Mi corazón latía rápido, no por nervios, sino por ilusión. Había pasado semanas enteras cosiendo mi propio vestido, uno sencillo, azul celeste, con encaje en las mangas y ahorrando lo poco que tenía para regalarles algo especial, un juego de copas grabadas con sus nombres Leandro y Beatriz. Pensé que me agradecerían el detalle, que sonreirían, que me harían sentir parte de ese nuevo comienzo, pero en cambio me hicieron sentir que sobraba. La boda fue en un salón elegante, con flores blancas por todas partes y música suave de fondo. Cuando llegué, algunas miradas se volvieron hacia mí con curiosidad, otras con desdén. No conocía a casi nadie. Eran todos amigos de la familia de Beatriz, gente de dinero, con perfumes caros y sonrisas medidas. Me sentí pequeña, como si mi vestido hecho a mano pesara más que todos sus trajes juntos. Busqué a mi hijo entre la multitud, y cuando lo vi, se me iluminó el alma. Estaba tan guapo con su traje gris, y esa sonrisa que me recordaba al niño que un día prometió: «Mamá, cuando me case tú estarás sentada al frente como la reina que eres». Pero aquella promesa se rompió en un instante. Me acerqué despacio con el regalo entre las manos, y antes de poder hablar, Beatriz, su flamante esposa, se giró hacia mí. El olor de su perfume llenó el aire, pero su mirada fue fría como el hielo. «¿Qué hace aquí?», preguntó en voz alta con un gesto de repulsión. La gente alrededor guardó silencio. «Soy la madre del novio», respondí intentando sonreír. Quería saludarlo y entregarle esto. «¿Su madre?», repitió ella, como si la palabra le diera asco. «Por Dios, Leandro, podrías haberle dicho que no viniera vestida así. Apenas puedo acercarme. Apesta a medicina». Hubo risas ahogadas. No supe si eran por vergüenza o por crueldad, pero dolieron igual. «Beatriz», intentó decir mi hijo nervioso, «no hables así». «¡Cállate!», gritó ella con un tono agudo que se clavó en mi pecho. «Va a arruinar las fotos. Mira cómo tiembla. Ni siquiera puede sostenerse derecha». Me quedé inmóvil. Solo escuchaba mi respiración entrecortada y el eco de esas palabras repitiéndose dentro de mi cabeza. «Apestas a medicina vieja». Por un momento sentí que me quedaba sin aire. Tragué el llanto, enderecé la espalda y sin decir una palabra, dejé el regalo sobre la mesa más cercana. Mi hijo no se movió, ni siquiera me miró, y eso dolió más que todo lo demás. Salí del salón con paso lento, tratando de mantener la dignidad que aún me quedaba. El aire de la noche me golpeó el rostro como una bofetada fría. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, pero no de vergüenza, sino de una mezcla extraña de tristeza y rabia. Caminé hasta el estacionamiento y me senté en un banco a un costado del jardín. Las luces del salón seguían encendidas, y desde allí podía ver el reflejo de los invitados bailando, riendo, brindando. Mi hijo sonreía. Sonreía mientras yo lloraba afuera, sola. Saqué un pañuelo del bolso y me limpié las lágrimas, pero seguían cayendo una tras otra. Recordé cuando Leandro era un niño y se ensuciaba la cara comiendo helado. Yo le limpiaba con el mismo gesto, con la misma ternura. Pensé, ¿cómo cambian los hijos cuando alguien les enseña a avergonzarse de dónde vienen? El frío se intensificó y mis manos empezaron a doler. Quise irme, pero algo dentro de mí me detuvo. No podía hacerlo. No podía marcharme con esa imagen de humillación tatuada en la piel. Algo tenía que cambiar, algo tenía que romperse. Y en ese momento, dentro del dolor nació una idea. El viento soplaba fuerte y el sonido de la música llegaba distorsionado desde el salón. Vi pasar a algunos meseros por la parte trasera cargando cajas, riendo. Uno de ellos dejó la puerta del servicio abierta por unos segundos, y el reflejo de las luces me permitió ver el interior del lugar. Las risas, los brindis, los aplausos. El mundo seguía girando como si yo nunca hubiera estado allí.
Me puse de pie. Caminé hasta el auto, pero no lo encendí. Me quedé sentada mirando la puerta del salón, escuchando cómo la orquesta cambiaba de canción. Y en ese instante, cuando las luces del jardín parpadearon por un breve corte eléctrico, supe lo que debía hacer. No me moví por venganza, sino por necesidad, por la necesidad de no dejar que mi historia terminara con esa imagen. Yo, humillada, sola, saliendo de la boda de mi hijo como una sombra sin nombre. No, mi vida no podía quedar reducida a ese último gesto de desprecio. Respiré hondo y entre lágrimas le prometí al viento: no voy a llorar más. No por ellos, no por nadie que no sepa mirar con gratitud. Encendí el motor, pero en lugar de marcharme di la vuelta. Volví a acercarme al salón, esta vez por la parte trasera. Me detuve junto a una de las ventanas laterales, justo donde podía ver el centro del salón, sin ser vista. Y allí estaban mi hijo y su esposa bailando en medio de todos, radiantes, felices, mientras yo, desde la oscuridad, los miraba en silencio. La música sonaba fuerte, las luces brillaban, y entre todo ese brillo vi algo que me estremeció. Una lámpara colgante que titilaba a punto de fundirse. El mismo sistema eléctrico que yo conocía, porque ese salón había sido construido hace años en un terreno que había pertenecido a mi familia. Recordé los planos, los cables, los viejos fusibles. Recordé cada rincón de ese lugar y entonces lo supe. A veces el destino no te quita todo. Solo espera a que tú decidas cuándo recuperar lo que era tuyo. Sonreí por primera vez en la noche, no de alegría, sino de certeza. Y mientras la música se elevaba y el aplauso llenaba el salón, murmuré para mí misma: 1 hora. Eso es todo lo que necesitan para arrepentirse. No volví a entrar, pero me quedé allí observando desde la sombra con los ojos húmedos y el corazón endurecido por la verdad. Ellos no lo sabían aún, pero esa noche, cuando las luces se apagaran, el brillo de su felicidad también se extinguiría, y en la oscuridad sería mi silencio el que brillara. No dormí esa noche. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando me di cuenta de que seguía con el vestido puesto, sentada en la penumbra, con los ojos fijos en la nada. El maquillaje ya se había corrido, pero no me importaba. La tristeza tiene su propia manera de desarmar a una mujer. No necesita lágrimas, solo silencio. En la mesa aún estaba la caja del regalo que había dejado en la boda. El juego de copas grabadas con los nombres de Leandro y Beatriz, envuelto en un papel dorado que había comprado con lo último de mi pensión. Toqué una de las copas con la punta de los dedos y escuché el sonido leve del cristal. Era un sonido frágil, igual que mi corazón. Miré alrededor de mi casa, pequeña, llena de cosas que el tiempo había ido acumulando: fotos enmarcadas, flores secas, libros viejos, el reloj de pared que fue de mi madre. Todo olía a vida vivida, a amor guardado en cajones, y sin embargo, esa noche me sentí invisible, como si ni las paredes recordaran quién era. El amanecer me encontró despierta. El sol se filtraba por la ventana y bañaba el suelo con una luz cansada. Como yo, fui hasta el baño, me lavé el rostro y me miré al espejo. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hinchados, el cabello despeinado, el alma vacía, y sin embargo, detrás de esa mirada algo seguía latiendo. No era esperanza, era dignidad, una dignidad herida pero viva. Mientras me preparaba un café, empecé a recordar. Cada sorbo me llevaba un poco más atrás, hacia los años en que todo era distinto. Leandro tenía apenas 6 años cuando su padre murió. Eugenio, mi esposo, fue el amor de mi vida. Trabajaba como mecánico y siempre llegaba a casa con las manos negras de grasa y una sonrisa grande. Murió en un accidente de tránsito una tarde de lluvia. Aquel día mi mundo se partió en dos. Me quedé sola, sin dinero, sin rumbo, con un hijo que me miraba con esos ojos asustados que aún me persiguen en sueños. Y sin embargo, nunca me rendí. Trabajé lavando ropa ajena, limpiando casas,
cocinando para familias que me trataban como si yo no existiera. Todo por él, por mi hijo, por el pequeño Leandro que una vez me dijo: «Mamá, cuando sea grande voy a darte una casa enorme y no tendrás que trabajar nunca más». ¡Qué ironía! Él cumplió su promesa, solo que la casa enorme no era para mí, era para su esposa. Y yo, la mujer que lo crió, terminé siendo una invitada indeseada en la boda donde se suponía que debía brillar. Abrí un viejo álbum de fotos y mis manos temblaron. Ahí estaba, con su uniforme escolar sosteniendo el diploma de primaria. Yo a su lado, con una blusa sencilla y una sonrisa cansada. Recordé ese día. Me había quedado sin dinero para comprarle zapatos nuevos, así que le limpié los viejos y les cosí la suela con hilo grueso. Él no se dio cuenta. Cuando subió al escenario, su sonrisa era tan radiante que todos aplaudieron. Yo lloré de orgullo, no de tristeza. Lloré porque sentí que todo había valido la pena. Cerré el álbum y me pregunté: ¿cuándo fue que ese niño se convirtió en un hombre que podía mirar a su madre sin verla? Los días siguientes pasaron lentos. Las vecinas del barrio, siempre atentas a los rumores, vinieron a visitarme. En realidad, querían confirmar lo que ya sabían. Remedios, dicen que te fuiste de la boda antes del brindis. Pobrecita, ¿qué te hicieron? Sonreí con esa sonrisa vacía que aprendí de los años duros. Nada, hijas. Solo me fui antes de que se enfriara el café. Y ellas, al no obtener más detalles, se marchaban decepcionadas, como quien abre un libro esperando escándalo y encuentra silencio. Esa noche, cuando el barrio quedó en calma, salí al jardín. El aire estaba fresco y el cielo despejado. Miré las estrellas y pensé en Eugenio. Le hablé en voz baja, como si pudiera oírme. ¿Viste lo que hizo nuestro hijo? Una brisa leve me acarició el rostro y quise creer que era su respuesta. Cerré los ojos y respiré hondo. No voy a dejar que me entierren viva, Eugenio. No después de todo lo que di por él. Al entrar, noté algo que nunca antes me había llamado la atención. En el estante junto a las fotos había una pequeña caja de madera que llevaba años sin abrir. Era de Eugenio. La había guardado desde su muerte. La tomé con cuidado, la abrí y adentro encontré varias cartas, algunas herramientas oxidadas y un sobre doblado. Dentro del sobre, un plano viejo amarillento por el tiempo. Me detuve al leer la esquina inferior. Terreno familiar. Castillo, propiedad registrada. Año 1982. Mi corazón dio un vuelco. Ese terreno era el mismo donde ahora se levantaba el salón de fiestas donde se había celebrado la boda. Recordé vagamente que antes de morir Eugenio había vendido parte del terreno a un conocido, pero no todo. Una franja del lote seguía siendo nuestra. Mi mente se iluminó como si alguien hubiera encendido una vela en la oscuridad. Esa tierra seguía siendo mía, y con ella tenía derecho sobre ese lugar. Guardé el sobre, apagué las luces, y me quedé sentada junto a la ventana. Durante años había creído que mi poder se había extinguido junto con mi juventud. Pero esa noche entendí algo. Las madres no pierden su fuerza, solo la esconden detrás del cansancio. El desprecio de mi nuera, el silencio de mi hijo, las risas de los invitados, todo eso se transformó en combustible. Mi dolor comenzó a tomar forma, a volverse pensamiento, estrategia. No era venganza lo que me movía, era justicia, era dignidad. Era la necesidad de que el mundo, aunque fuera una sola vez, viera el alma de la mujer detrás de las canas. Me levanté y mirando el reflejo en el vidrio, susurré: esta historia todavía no ha terminado, porque sabía con una claridad nueva que el silencio que me habían impuesto en aquella boda sería el mismo silencio que usaría para hacerlos caer. Y esta vez, cuando las luces se apagaran, no sería por accidente. Los días que siguieron fueron extraños. El barrio seguía igual, las vecinas chismosas, los perros ladrando al mediodía, los niños corriendo detrás de una pelota vieja, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era la misma mujer que bajaba la cabeza ante el desprecio. Había dejado de llorar.
Y cuando una mujer deja de llorar, empieza a pensar. Cada mañana me despertaba con el mismo pensamiento. Aún tengo algo mío y ellos no lo saben. El sobre que había encontrado en la caja de Eugenio seguía sobre la mesa abierto. El papel era viejo, pero las letras eran claras. Una franja del terreno justo detrás del salón de eventos seguía legalmente registrada a mi nombre. Era pequeña, apenas unos metros, pero bastaban, porque no era cuestión de tamaño, sino de verdad. Esa verdad que durante años me habían arrebatado con sonrisas y silencios. Esa tarde fui al registro civil. El edificio olía a polvo y papeles viejos. Una mujer joven con cara de cansancio me atendió detrás del mostrador. «Buenos días», le dije. «Quisiera revisar un documento de propiedad. Está a nombre de Remedios Castillo, año 1982. Ella tecleó en su computadora bostezando. «Deme un segundo», dijo sin mirarme. Yo apretaba el bolso entre las manos, sintiendo cómo me sudaban las palmas. Por dentro tenía miedo de que el tiempo me hubiera quitado incluso eso, de que todo lo que quedara fuera solo un recuerdo. Pero entonces la mujer levantó la vista. «Aquí está», dijo. «Terreno de 46 metros cuadrados a nombre de Remedios Castillo de Pedraza». Tragué saliva. «¿Sigue vigente?» «Sí, señora. Nunca se transfirió». Me quedé mirándola en silencio. Por dentro sentí una descarga de electricidad recorrerme el cuerpo. Era como si mi alma, dormida durante años, despertara de golpe. «¿Desea una copia certificada?», preguntó. «Sí, 2. Una para guardarla y otra para enseñar». Llegado el momento, salí de allí caminando despacio con los documentos en la mano y el corazón en llamas. El aire olía a gasolina, a calle viva. Cada paso que daba resonaba con fuerza en la acera, como si el mundo quisiera recordarme que aún estaba aquí. Me detuve frente a una panadería, compré una empanada y un café. El hombre del mostrador me saludó con una sonrisa, sin saber que en ese instante, mientras removía el azúcar en el vaso, una vieja mujer con el alma rota acababa de recuperar su poder. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana con los papeles extendidos sobre la mesa y comencé a escribir en mi libreta. No una carta, no una confesión, un plan. Primero los hechos, luego los nombres, después las fechas. Cada palabra era un ladrillo, cada recuerdo una piedra. Y en medio de todo eso, el rostro de Beatriz con su sonrisa arrogante y su voz llena de veneno. No quería hacerle daño físico. No, eso sería demasiado fácil. Quería algo más profundo, que sintiera la misma vergüenza pública que me hizo sentir a mí. Quería que el mundo la viera como yo la vi aquella noche. Vacía, cruel, sin alma. Pasaron los días y mi silencio empezó a tener efecto. Leandro no me llamó, pero su silencio decía más que cualquier palabra. En el fondo sabía que estaba avergonzado, pero también sabía que su amor por Beatriz pesaba más que su culpa. Y yo por primera vez no lo culpé. El amor puede cegar incluso al más puro. Lo que no perdona es la cobardía. Una tarde, mientras barría el frente de la casa, Edelmira, mi vecina más entrometida, se acercó. «¿Supiste que Beatriz está organizando una fiesta de agradecimiento?», preguntó con esa sonrisa de quien disfruta del ajeno dolor. «Agradecimiento», repetí. «Sí, una cena en el mismo salón donde fue la boda. Dicen que invitará a toda la familia». Me limité a sonreír. «Qué bonito. Ojalá no se le quemen las luces». Edelmira soltó una carcajada sin entender del todo lo que decía, pero yo sí lo entendía demasiado bien. Esa noche, mientras preparaba la cena, volví a pensar en Eugenio. Él habría sabido exactamente qué hacer. Era un hombre tranquilo, pero con una inteligencia aguda. Me enseñó que la justicia no siempre se grita. A veces basta con dejar que los demás se destruyan con sus propias mentiras. Y yo pensaba hacer exactamente eso. Me senté en la mecedora con una taza de té caliente entre las manos y escuché el silencio de la casa. A veces el silencio puede ser una voz ensordecedora. En él oí las risas de aquella boda, los murmullos,
El perfume caro, las cámaras, la frase que me había partido el alma. Apestas a medicina vieja. Cerré los ojos y juré que esa voz nunca volvería a sonar más alto que la mía. A la mañana siguiente fui a visitar a don Ambrosio, un viejo electricista del barrio que había trabajado con Eugenio. Lo encontré en su taller, rodeado de cables y herramientas. Don Ambrosio, le dije, necesito un favor para ti, remedios, los que quieras. ¿Qué pasa? ¿Todavía recuerdas cómo era el sistema eléctrico del Salón Rivera? Él frunció el ceño. Claro, si lo hicimos juntos con tu marido hace años. ¿Por qué? Digamos que quiero hacer una prueba. Un apagón. Nada grave. Solo un susto. Don Ambrosio me miró con picardía. ¿Y eso para qué, doña Remedios? Sonreí con suavidad, porque hay cosas que solo se ven cuando la luz se apaga. Él no preguntó más. Los hombres sabios saben cuándo no insistir. Esa noche volví a mi casa con una sensación extraña, no de culpa, sino de equilibrio, como si el universo, después de tanto tiempo, empezara a girar otra vez a mi favor. Me senté frente al espejo y me miré con atención. Por primera vez en años no vi a una mujer vieja, vi a una mujer viva. Una mujer que había tocado fondo y había encontrado en el silencio su voz más poderosa. Y cuando apagué la lámpara antes de dormir, lo supe con certeza. No habría vuelta atrás. El pasado se había puesto de mi lado, y cuando las luces se apagaran, nadie volvería a olvidar el nombre de Remedios Castillo. Hay días en los que una mujer despierta y ya no siente miedo, no porque el dolor se haya ido, sino porque, de tanto cargarlo, se vuelve parte de la piel. Esa mañana fue así. El sol entraba por la ventana dorando los bordes de los muebles. Y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Una paz distinta como la que precede a una tormenta que ya sabes que vas a desatar tú misma. Puse agua a hervir, preparé café y abrí el sobre con los planos eléctricos del salón. Sobre la mesa extendí los documentos, el plano antiguo del terreno y la copia de mi título de propiedad. Todo estaba ahí. Mi pasado, mi presente, y si las cosas salían como planeaba, mi justicia. La fiesta de agradecimiento sería el sábado siguiente. Tenía 5 días. 5 días para planear algo que no solo les devolviera la vergüenza, sino que les mostrara que nunca se juega con el corazón de una madre. Lo primero que hice fue visitar a don Ambrosio, el viejo electricista. Llevé un pastel de manzana, su favorito. Cuando me vio llegar con la caja en las manos, sonrió. Sabía que volverías. Dijo limpiándose las manos con un trapo. Tienes mirada que tenían las mujeres de antes, las que no pedían permiso para hacer justicia. Solo necesito una pequeña modificación, le expliqué. Quiero que cuando las luces se apaguen, el sistema quede unos segundos fuera, los suficientes para proyectar algo. ¿Algo? ¿Qué clase de algo? Solo una verdad, le respondí. Y él asintió. No preguntó más. Los hombres que conocieron el dolor saben reconocer cuando una mujer ya decidió. Esa misma tarde fui al salón. Llevaba un bolso y mi rostro más amable. El encargado era un joven llamado Bernabé, que no había estado en la boda. Buenas tardes, le dije. Soy Remedios Castillo. Quisiera verificar un pequeño detalle del terreno. Él me miró confundido. Usted, la madre del señor Leandro, la misma. Y según estos documentos saqué la copia del registro. Esta parte de aquí sigue a mi nombre. Bernabé leyó en silencio. Vaya, esto es inusual. ¿Y qué quiere hacer doña Remedios? Nada malo, hijo. Solo colocar algo en la pared de la parte trasera. Un pequeño homenaje para mi difunto esposo. Él ayudó a construir este lugar. El joven asintió sin sospechar nada. Por supuesto, señora. Nadie le negaría eso. Entré con él y recorrí el salón. Todo seguía igual. Las lámparas de cristal, las cortinas blancas, las mesas redondas con manteles de encaje, pero algo era distinto. Esta vez no me sentía ajena. Sentí que ese espacio, aunque ellos lo creyeran suyo, me pertenecía más que nunca. Cada ladrillo, cada cable, cada luz habían nacido de mis manos y las de mi esposo. Y ese día volverían a responderme.
Volví a casa y encendí mi viejo ordenador. Busqué las grabaciones que guardaba en un pendrive desde hacía años. Entre ellas encontré una en particular, una conversación entre Beatriz y Leandro, grabada accidentalmente durante una comida familiar. En ella se burlaba de mí, de mi vejez, de mi olor a medicinas, de mi ropa barata, y él solo reía. No era una risa malvada, sino cobarde, la risa del que no se atreve a defender a quien lo crió. Escucharla otra vez me dolió, pero no me destruyó. Esta vez me fortaleció. Ese audio sería el corazón de mi plan. Usé un programa sencillo para editarlo. Añadí imágenes, fotos de Leandro de niño, de mi esposo, de mí cargándolo en brazos. Cada imagen iba acompañada de una frase lenta, clara, directa. Esta mujer te dio la vida. Esta mujer te sostuvo cuando no tenías nada. Esta mujer fue humillada en tu boda y esta mujer no se olvida. Cerré el video con la grabación de la voz de Beatriz, riendo y diciendo, que se vaya. Huele a medicina, como si la muerte la siguiera. El último plano era mi rostro en una foto sencilla con la mirada fija en la cámara. Solo un texto. A veces la muerte no sigue a nadie, solo espera su turno para apagar la luz. Guardé el archivo con un nombre discreto. Presentación, evento. Los días pasaron como en un sueño. Comía poco, dormía menos. Cada noche repasaba los detalles. El momento exacto en que debía apagarse la luz, la ruta del proyector, la ubicación de la toma eléctrica. Don Ambrosio se encargaría de provocar la falla y yo solo tendría que conectar el dispositivo en el reproductor del salón. El viernes, víspera del evento, fui al cementerio, llevé flores para Eugenio y me senté junto a su tumba. El aire olía a tierra mojada. ¿Sabes?, le dije en voz baja. No estoy haciendo esto por venganza. Estoy haciendo esto porque nos borraron de la historia, porque ella me humilló y él me olvidó. Y no quiero irme de este mundo con ese silencio en la boca. El viento sopló suave, moviendo las flores. Quise creer que era su aprobación. Esa noche me preparé con calma. Saqué de mi armario el mismo vestido azul celeste que había usado en la boda. Lo planché con cuidado. Cada pliegue era un recordatorio del dolor que había soportado con dignidad. Me miré al espejo. El rostro que me devolvía la mirada ya no era el de una mujer triste, sino el de alguien que había aprendido que la dignidad se viste con silencio y se defiende con inteligencia. A la mañana siguiente, preparé mi bolso con lo esencial, los documentos del terreno, el pendrive, un pañuelo blanco y mi rosario. Por primera vez en mucho tiempo, el peso del bolso no me pesaba, me impulsaba. Llegué al salón poco después de las 9 de la noche. Las luces ya estaban encendidas y había un movimiento intenso. Meseros vestidos de blanco corrían de un lado a otro, llevando bandejas con copas de champán. Las flores decoraban cada rincón, rosas blancas y lirios. El olor era intenso, casi abrumador. Me detuve en la entrada. Nadie me esperaba, pero tampoco nadie me detuvo. Avancé despacio con la espalda recta y el corazón latiendo con fuerza. Algunos invitados me miraron con curiosidad, otros con indiferencia. Crucé el salón hasta una esquina discreta donde podía observar sin ser el centro de atención. Beatriz estaba en el medio radiante con un vestido blanco corto, riendo con sus amigas. Leandro a su lado sonreía nervioso saludando a los invitados. Ninguno me vio. O quizás sí me vieron, pero prefirieron ignorarme. Eso ya no importaba, porque esta noche el silencio iba a romperse. A las 10:30 exactamente vi a don Ambrosio desde lejos. Estaba fuera del salón junto al transformador. Nuestros ojos se cruzaron por un instante y él asintió levemente. Era la señal. Me acerqué con calma al área técnica donde estaba el equipo de sonido y proyección. Bernabé, el joven encargado, estaba distraído hablando con uno de los meseros. Saqué el pendrive de mi bolso, lo conecté al reproductor y configuré la pantalla en modo espera. Todo estaba listo. Volví a mi rincón y esperé. El reloj marcaba las 10:37
cuando de pronto las luces del salón parpadearon una vez, 2 veces. Luego se apagaron por completo. Hubo gritos ahogados, risas nerviosas, algunos murmullos. La oscuridad lo cubrió todo por unos segundos eternos. Y entonces, en medio de esa negrura, la pantalla gigante del fondo se encendió sola, proyectando una luz blanca que iluminó el rostro de cada invitado. Primero apareció una foto de Leandro cuando era niño, con la ropa rasgada y los pies descalzos, sonriendo con esa inocencia que solo tienen los que aún no conocen la traición. Luego otra foto de Eugenio, mi esposo, con su uniforme de mecánico, los brazos cruzados y esa mirada seria de hombre trabajador. La música cesó. Solo quedaba el zumbido del proyector y el silencio absoluto de más de 100 personas mirando fijamente la pantalla. Entonces comenzó el texto, lento, firme, con letras grandes en blanco sobre fondo negro. Esta es la historia de una mujer que dio todo por su hijo. Las letras cambiaban acompañadas de más fotos mías, lavando ropa, cargando bolsas de mercado en la puerta de una casa ajena. Fotos que yo misma había guardado durante años sin saber que un día las usaría como testimonio. Esta mujer trabajó desde el amanecer hasta la noche. Esta mujer no tuvo descanso ni vacaciones. Esta mujer crió sola a un niño que hoy es médico. Y entonces vino el audio. La voz de Beatriz, clara, nítida, inconfundible. Que se vaya, huele a medicina como si la muerte la siguiera. Hubo un murmullo colectivo en el salón. Alguien gritó algo, pero el video continuó. La imagen cambió a mi rostro en la boda saliendo del salón con la cabeza baja. Y luego, la frase final proyectada en letras enormes. A veces la muerte no sigue a nadie. Solo espera su turno para apagar la luz. Y cuando las cosas menos brillan, es cuando más se ve la verdad. La pantalla se apagó. Las luces volvieron a encenderse de golpe. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se movieron buscando explicaciones. Beatriz estaba pálida con los ojos vidriosos como si acabara de recibir una bofetada invisible. Leandro la miraba a ella, luego miraba la pantalla, luego buscaba entre la gente. Y yo di un paso al frente. Salí de mi rincón, caminé despacio hacia el centro del salón, con la misma dignidad con la que había entrado. Todos me miraron. No había desprecio en sus ojos esta vez. Había sorpresa, confusión y en algunos vergüenza. Me detuve frente a mi hijo. Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mamá susurró finalmente. No vine a arruinar tu fiesta, hijo, le dije con voz firme pero tranquila. Solo vine a devolver algo que cayó el día de tu boda. Se llama vergüenza. Y ahora que la tienen de vuelta, espero que sepan cargarla con el mismo peso que yo cargué la mía. Beatriz intentó hablar, pero su voz se quebró. Yo no quise. Si quisiste, la interrumpí. Y lo hiciste. Pero no vine por ti. Vine por mí, para recordarme a mí misma que aunque me humillaron, aunque me borraron, aunque me dejaron sola afuera llorando, yo sigo siendo la madre que lo dio todo. Y eso nadie me lo puede quitar. Nadie. Di media vuelta y caminé hacia la salida. Esta vez no hubo risas. No hubo murmullos crueles. Solo el sonido de mis pasos sobre el piso de madera y el eco de mi voz resonando en cada rincón de ese salón que alguna vez fue mío. Salí a la calle. El aire fresco me golpeó el rostro y por primera vez en mucho tiempo respiré sin que me doliera el pecho. Los días que siguieron fueron extraños. El video se volvió viral. Alguien lo había grabado con el celular y lo subió a las redes sociales. En pocas horas tenía miles de reproducciones. Los comentarios eran despiadados. Unos apoyaban a Beatriz diciendo que había sido una trampa cruel. Otros la destrozaban llamándola superficial y sin corazón. Pero la mayoría hablaba de mí, de la madre humillada que había encontrado la manera de recuperar su voz sin gritar. Recibí llamadas de periodistas locales. Querían entrevistarme. Rechacé todas. No lo había hecho por fama, sino por dignidad. No necesitaba aplausos, solo necesitaba que mi hijo supiera que aunque él me había olvidado, yo seguía siendo su madre. Y que eso dolía más que cualquier insulto.
Una mañana me estaba tomando café en la cocina cuando escuché que tocaban la puerta. Abrí y ahí estaba Leandro. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado y los ojos enrojecidos. Se veía roto. Mamá dijo con la voz quebrada: «¿Puedo pasar?». Me hice a un lado sin decir nada. Él entró despacio como si temiera que el piso se abriera bajo sus pies. Se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. «Perdóname», susurró. «Perdóname, por favor». Yo no dije nada. Solo lo miré. Beatriz me dejó, continuó. Dijo que no podía estar con alguien cuya madre la había humillado públicamente. Se fue. Y yo me quedé solo. Pensé que sentiría satisfacción al oírlo, pero no fue así. Sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza porque mi hijo estaba sufriendo. Alivio porque finalmente estaba despierto. No vine a humillarla, le dije sentándome frente a él. Vine a recuperar lo que me quitaron. Y lo que me quitaron no fue respeto, hijo. Fue mi propia voz. Él levantó la vista. Lo sé, mamá. Y me odio por haberte dejado sola aquella noche. Me odio por no haber dicho nada, por haber reído, por haberte hecho sentir invisible. Guardé silencio. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. ¿Puedes perdonarme?, preguntó con un hilo de voz. Respiré hondo. El perdón, hijo, no es algo que se da porque alguien lo pide. Es algo que se siente cuando el dolor ya no pesa. Y todavía me duele. Pero te diré algo. No te perdono por ti. Te perdono por mí. Porque cargar con el rencor me cansa más que cargar con la tristeza. Él asintió llorando. Nos quedamos en silencio por un largo rato. No había más palabras. Solo el sonido del reloj de pared y el viento moviendo las cortinas. Finalmente se levantó. Voy a intentar ser mejor, dijo. No sé si algún día podré compensarte, pero voy a intentarlo. Asentí. Eso es todo lo que puedo pedirte. Salió despacio cerrando la puerta con cuidado. Me quedé sola otra vez, pero esta vez el silencio no me pesaba. Era un silencio limpio, como el que queda después de una tormenta. Pasaron las semanas. Leandro volvió algunas veces. Nunca hablamos mucho. A veces solo tomábamos café juntos en la cocina. Otras veces él me ayudaba con las compras o arreglaba algo en la casa. No era el hijo que había sido antes, pero tampoco era el hombre que me había olvidado. Era algo intermedio, alguien que estaba aprendiendo. Un día, mientras caminaba por el mercado, una señora mayor se me acercó. «Usted es Remedios Castillo, ¿verdad?». Asentí con cautela. «Vi su video», dijo con una sonrisa suave. «Y quiero decirle algo. Usted hizo lo que muchas no nos atrevemos. Defendió su lugar. Y eso no es venganza, es justicia». Sus palabras me emocionaron más de lo que esperaba. «Gracias», le dije. «Solo hice lo que tenía que hacer». Ella asintió. Las madres siempre lo hacemos, pero pocas veces nos atrevemos a hacerlo en voz alta. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en todo lo que había pasado. En la humillación, en el dolor, en el plan, en la venganza. Y me di cuenta de algo. No había ganado nada material. No había recuperado el amor perdido de mi hijo, ni había destruido a mi nuera. Pero había recuperado algo mucho más valioso, mi propia voz. Esa voz que durante años había callado por miedo, por costumbre, por cansancio. La voz que me recordaba que yo también importaba, que mi historia también merecía ser contada, que mi dolor también tenía peso, y eso nadie podría quitármelo nunca más. Me senté junto a la ventana con una taza de té caliente entre las manos. Afuera el barrio dormía en calma. Las luces de las casas se apagaban una a una, y yo por primera vez en mucho tiempo sentí paz. No era la paz de quien ha olvidado, era la paz de quien ha enfrentado, de quien ha dicho basta, de quien ha aprendido que el silencio puede ser poderoso, pero solo cuando es elegido, no impuesto. Cerré los ojos y susurré al viento. Gracias, Eugenio, por el terreno, por los planos, por enseñarme que la justicia no siempre grita. A veces solo apaga la luz y deja que la verdad brille sola.
Y en ese momento, con el corazón tranquilo y el alma limpia, supe que mi historia no terminaría con una humillación, terminaría con una lección. Que las madres nunca pierden su fuerza, solo la guardan hasta que llega el momento de usarla. Y cuando ese momento llega, el mundo entero tiembla.